presidente, quienes tienen una situación de doble beneficio porque la realidad los llevó a tener que tener eso, hoy son todos delincuentes. Eso es lo que queda flotando. Clarísimo, clarísimo. Me fui anotando distintos temas. Decía el diputado Schiavoni, que ahora no está presente, o bueno, sigue sin estar lamentablemente, pero espero que se lo transmitan. La discusión justamente tiene que ser seria. Las respuestas que dio parece son respuestas de campaña. Él hablaba de campaña. Las respuestas que dio sonaron a eso. Por un lado, voy a ir aclarando temas. Las primeras respuestas de los representantes del gobierno en este tema fue negar que se les esté quitando estos beneficios a gente que lo merecía. La primera respuesta sistémica, estructural, por varios días fue negar, salir a ocupar las redes sociales con los trolls y con todos sus fanáticos, a negar, a atacar, a decir como que acá se estaba solo persiguiendo al curro y al fraude que existe hace años en este sentido. Este fraude lo venimos denunciando de distintas formas, distintos sectores políticos, distintas estructuras sociales. Inclusive hoy mencionaban el programa La Nata, hace más de un año y algo atrás. Pero el programa La Nata, de fondo, más allá de cuál fue el perfil que le dieron a ese programa, lo que planteaba era justamente el uso político. Pero al fraude, si se entiende bien, no al que le corresponde. También decía el diputado hoy que creció exponencialmente. Es cierto que este crecimiento exponencial, una parte importante fue de fraude, porque fue justamente para parientes, hijentos, amigos, estructuras políticas, pero el fondo de eso no se cortó y no se está investigando, o por lo menos no lo vemos claramente en este caso. También hay una realidad. La cantidad de gente para quienes recorremos realmente los barrios y la colonia, para quienes tenemos trato en serio con la gente, no un supuesto timbreo con un par de cámaras de fotos para el marketing, pero timbreo donde hacemos la realidad con nuestros propios cercanos, donde vamos al pariente de uno del grupo y no realmente a reuniones con vecinos, a saber y entender qué es lo que está pasando, para tener dimensión de la gravedad. El número de personas con discapacidades o con problemas por accidentes de distintos tipos que los dejaron con discapacidades, que realmente son gente que necesita que el Estado lo contenga, que esa es una de las funciones del Estado. El Estado tiene que generar trabajo, tiene que generar condiciones mejores para la familia y tiene que darle la protección a quienes la realidad los dejó en una situación de vulnerabilidad, sea por una enfermedad, sea por una situación de nacimiento o sea por un accidente. El número, vuelvo a reiterar, de personas que realmente necesitan esto y que no lograron, no solo en este gobierno, acá ya no he hecho la culpa solo al actual gobierno, esto ya viene de gobiernos anteriores, con lo cual uno sabe que creció por fraudes, pero también sabe que paralelamente mucha gente que necesitaría y subsisten a duras penas, pero con un agravante en este momento. Estamos entrando en una situación de crisis económica, de aumento del desempleo, que sistemáticamente este actual gobierno negó mintiendo de forma aberrante. En distintas oportunidades los meses pasados y el año pasado salían informando que estaban creciendo 20.000 puestos de trabajo en un momento dado por mes el empleo laboral. La realidad, 20.000 puestos, si ese fuera el crecimiento, apenas cubre el crecimiento vegetativo. O sea, con lo cual no está creciendo el empleo, estaría cubriendo simplemente lo básico del crecimiento vegetativo. Después, meses después, en un momento dado, 10.000 puestos está creciendo por mes. Ya nos fuimos a la mitad. En marzo, el ministro Duhovne sale con planilla en mano por primera vez, dando un listado de estas personas en enero. La realidad de esas personas ya estaban trabajando y simplemente lo que se había hecho era cambiar de nombre la sociedad y pasarla a ser plenamente IBECO, con lo cual no hubo 400 nuevos empleos.
un cambio de nombre social simplemente. Después fue mencionando distintas empresas del sur que estaban muy ligadas a la fruticultura y que era justamente un tema de discusión en esa época por la importación que estaba habiendo de frutas de Chile, que estaban compitiendo y dejando en condiciones graves a estos productores. Claro, de golpe la empresa tal, 500 personas más. Cuando se hace un seguimiento a esta información, eran empleos temporales. Esto el ministro Duhovne no dijo. Era empleo que todas las fechas para enero, estas empresas incorporan por 3 meses, 2 meses, 4 meses a estos empleados. Pero eso no es un crecimiento de empleo. Eso es una situación puntual. Hoy salen los medios, Duhovne de vuelta, diciendo que la caída de desempleo que sale ahora es estacional. Esto no lo aclaró cuando en marzo habló de enero. En marzo habló un montón de listados de empresas que cuando se hizo un seguimiento de estas empresas resulta que era todo circo, porque en algunos casos no fue incorporación real, en otros casos era simplemente planta temporal. Hay una realidad. Esto hoy es más grave para quienes están quedando sin esta pensión y quienes no lograron acceder, porque la estructura económica de su familiar o con quienes todavía hoy subsisten está viéndose golpeado en su bolsillo, porque están perdiendo el trabajo. Esto hoy el propio INDEC, la propia institución que hoy del Estado, que se supone que está haciendo un trabajo más serio, desmiente al propio gobierno y muestra claramente que el desempleo nunca aumentó, sino que está creciendo el desempleo. Hace un rato, otra noticia. Consumo de supermercados en mayo cayó 4,7%. Dentro de esto, la parte de alimentos, 6%. Los números son claros, a pesar del endeudamiento monstruoso que está teniendo Argentina. Esta semana nomás hubo una toma de deuda de vuelta de 75.000 millones de pesos y en las noticias de hoy resulta que no eran solo 75.000 millones de pesos, sino que había otros 1.400 y algo millones de dólares también. Pero sistemáticamente están tomando deuda. Hoy, cuando el diputado Escalada mencionaba justamente y habló claramente sobre este tema, lo que significan esas tomas de deuda. Lo vamos a pagar entre todos. Claro, estas deudas son para pagar en el 2020, pero acumulan intereses, acumulan una carga que todos los argentinos vamos a tener. Entonces, a pesar de ese endeudamiento monstruoso, no se está motorizando la economía real, sigue cayendo el desempleo, sigue cayendo la capacidad de compra, por eso el consumo, por eso los datos nuevos, de un 6% de caída en alimentos. Pues capaz que por ahí me equivoco y toda la gente empezó a ponerse a dieta porque quieren ir poniéndose en condiciones y llegar al verano mejor. O sea, otra cosa no le entiendo. O el gobierno explicará que la gente se volvió más ahorrativa, que mide mejor el volumen de compra. Pues ese tipo de explicaciones son las que estamos empezando a tener de un gobierno que hace mediáticas las cuestiones, que niega después cuando le explota, porque ahora, ¿por qué esto es noticia? ¿Por qué la discusión empieza a ser tan fuerte? No solo porque aumentaron el ritmo de cómo están dejando afuera a gente, pero ahora voy a un tema que ya lo había planteado la semana pasada, que es justamente una de las partes de discusión seria. El gobierno, principio de junio, cortó el acuerdo con la UFIS. Por eso Basa Bilbaso tiene hoy una denuncia penal. La denuncia inicial la arranca Marijuán. Ya la tomó otra fiscal, ahora no me había anotado el nombre, por eso no lo voy a decir, pero ya inicia una acción, donde le piden además un listado de consultas sobre este tipo de situaciones, caso por caso, cómo lo notificaron. Públicamente ya sabemos, plantearon que como no tienen el teléfono de todos, no le avisaron. Le dejaron directamente sin los recursos. Pero lo más grave, al no haberse analizado caso por caso antes de tomar la determinación, se está dando impunidad al fraude. Repito, al no hacerse de esta forma. ¿Y por qué lo digo? Porque usted tiene que analizar cada caso, verificar si realmente le correspondía,
la pensión, el beneficio, porque acá ya no hablamos solo la parte de discapacidad, hablamos también lo del ANSES, las jubilaciones, todos los distintos beneficios que se fueron lentamente sacando. Cuando se analiza caso por caso, primero para no dejar sin el sustento básico a quienes realmente lo necesitan y el Estado los desprotegió, el Estado pasó a ser insensible total. No digo que el presidente Macri dijo, déjenlo colgado, pero la estructura del gobierno y el supuesto mejor equipo de los últimos 60 años, acá no se está notando. La realidad es que reaccionan cuando el impacto mediático y electoral les duele, y ahí dan marcha atrás. Pero vuelvo al tema de la UFIS. ¿Qué es lo grave? La UFIS es la estructura que se dedicaba a investigar las causas e iniciar las acciones para recuperar el daño económico hecho al Estado. Al dejarle sin recursos, estamos hablando que a la estructura de fiscales que tenía que hacer las acciones para ir recuperando, no solo que no la ampliaron en capacidad, sino que la dejaron sin estructura básica. Entonces no están con esto reforzando la persecución a justamente los fraudes de estos beneficios. O sea, todos estamos de acuerdo, por lo menos los que queremos hacer la política de buena manera, que no tiene que haber justamente ningún tipo de beneficio del Estado que llegue a quien no le corresponde y que para eso se tiene que investigar, pero no solo al que logró el beneficio, sino al médico que firmó. Cuando las causas le lleguen y los médicos sientan el problema económico y penal en este caso, van a dejar de andar firmando cosas que no corresponden. Pero además porque ahí vas a tener como Estado la posibilidad de recuperar ese recurso para que le llegue a quienes sí necesitan y no les llega porque después los gobiernos, los distintos gobiernos plantean que falta de presupuesto, que no hay condiciones, siempre excusas. Total, entre medio se va muriendo mucha gente. O sea, esto es grave realmente, en todo sentido. Hay una insensibilidad, pero a mí me preocupa esto. Hay una decisión, porque esto lo dejan claro al desmantelar esto, simplemente dice, dieron de baja. No diferenciaron tampoco la gente que por ahí, por un tecnicismo, entraba dentro de la franja que decían, bueno, a él no le corresponde, pero que tampoco fue un fraude, que era una persona que tenía un problema, en este caso, uso un ejemplo. Cuando le dan de baja a los chicos con síndrome de Down, a las personas, mejor dicho, con síndrome de Down, que desde el gobierno nacional el responsable plantea que, pero yo no entiendo a quién le cabe este planteo, de que los chicos, las personas con síndrome de Down, si quisieran, podrían trabajar. Esa fue la respuesta de un representante del gobierno nacional. Y plantea que justamente estas personas no son sujetos de derecho para poder cobrar este beneficio. Pero en este caso, bueno, le eliminan, pero tampoco le corresponde una denuncia por fraude, pues simplemente es una interpretación. Pero acá quiero aclarar de vuelta algo, ya que hablan de discusión seria. Se agarraron de un decreto de Menem. Un decreto no es ley. Se puede aplicar, se puede usar como ley. Pero con lo cual, el mismo presidente actual podría haber hecho un decreto corrigiendo y reverificando estas condiciones y no simplemente agarrarse si nosotros cumplimos con la ley. Cuando la realidad están agarrando lo que les conviene simplemente. Así como Macri, el presidente, pudo o intentó vía decreto colocar a 2 jueces en la Corte Suprema, podría sí usar los decretos para corregir este tipo de falencias. Y no simplemente que quienes lo representan después se agarran de excusa que intentan cumplir con la ley. Esto es un decreto, vuelvo a insistir. Entonces, cuando se habla de cuestiones de una discusión seria, hay que ser serio en todo sentido. No solo estar pensando que hay unas elecciones y que le falta caja o le falta... Ya llega un punto donde uno ya no entiende ni el análisis que están haciendo. Ver casos como los que ya hablamos la semana pasada, que los tuvimos en la comisión acá, de una persona totalmente ciega, pero que en su esposa había logrado también un beneficio por otro problema, la incompatibilidad, no podían haber 2 beneficios. Exactamente, en la misma casa. Entonces, una pareja
donde una persona es totalmente ciega, más su señora, pasaban a tener un solo beneficio que era de 6.000 pesos. Con lo cual no tienen forma de sustentarse económicamente. Lo dejaron afuera. Cuando van a plantear, desde el organismo donde hoy está Tati Bedoya, que públicamente dijo que los iba a atender, después nunca los atendió, está de campaña, lógicamente, entonces en un medio él tenía que decir que primero que no existen los problemas, segundo que los iba a atender, nunca dio respuestas. Le reitero lo que dije la vez pasada, le plantean que se divorcien como opción, no Tati, le plantean el personal, porque esa fue la orden, pero no solo a esta gente, en el interior, en las distintas consultas que hacemos con personas que nos traen esta problemática, nos plantean que esto es genérico. En los casos de este tipo de situaciones le dicen, divórciense, como solución, rompan el vínculo. Es una locura. O sea, es un gobierno que lamentablemente no está generando trabajo, está destruyendo las economías regionales, está dejando sin sustento a la gente, y las causas que deberían investigarse y perseguirse para recuperar el dinero y que de última tengan las causas penales quienes hicieron un fraude, no vemos que estén generando las condiciones de seguirlas. No solo porque eliminan el respaldo a la UFIS, sino porque al simplemente dar de baja, parejito a todo, automáticamente le dieron una especie de manto de impunidad. Esto es lo que se tiene que revertir. Primero volver a analizar las situaciones y después salir a recuperar a quienes hicieron un fraude. Era el aporte que quería hacer dentro de esto. Espero que realmente cambien de rumbo, que empiecen a avanzar. Cambiaron, sí, cambiaron de nombre, cambiaron un montón de cuestiones, pero el país no está avanzando. El país lamentablemente está dejando demasiada gente en situaciones de gravedad y abandono del Estado tremendo. Muchas gracias.